diplomado El rostro de Jesús en los Evangelios. Quien les habla es el padre Jorge López. Yo soy profesor de Teología Bíblica en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Y conmigo vamos a introducirnos a ver alguna semblanza del rostro de Jesús en el Evangelio según San Mateo. Como sabemos, el Evangelio según San Mateo es una obra de aproximadamente el año 80 después de Cristo y fue dirigido a cristianos provenientes fundamentalmente del mundo judío. Vamos entonces en estos minutos a ver sobre todo una de las imágenes de Jesucristo que nos presenta este Evangelio. Vamos a ver la imagen de Jesús como maestro, el rostro de Jesús como maestro. Vamos a dividir nuestra exposición en tres partes. En primer lugar, veremos algunos aspectos generales a lo largo del Evangelio, sobre todo desde el capítulo 4. En un segundo momento veremos la presentación de Jesús como maestro en el Sermón de la Montaña y finalmente veremos esa presencia de Jesús como maestro en los otros discursos. Como sabemos nosotros, el evangelista nos presenta su obra a través también, la enseñanza de Jesús sobre todo, a través de 5 discursos. En primer lugar, el conocido Sermón de la Montaña. En segundo lugar, el discurso de la misión. En tercer lugar, el discurso parabólico. En cuarto lugar, cuarto discurso, el discurso eclesiástico. Y el quinto discurso que nos presenta el evangelista, el discurso escatológico. Vamos a ver entonces todas estas enseñanzas de Jesús repartidas en estos discursos. En primer lugar, decíamos algunos aspectos generales. Estos aspectos los vamos a coger del capítulo 4, desde el versículo 17 prácticamente hasta el 25. Se los leo a continuación para que lo tengamos presente. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro, y a su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dice: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Y ellos al instante, dejando las redes, les siguieron. Caminando delante, vio a otros 2 hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes. Y los llamó. Y ellos al instante, dejando la barca de su padre, le siguieron. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama llegó a toda Siria y le trajeron todos los que se encontraban mal, con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curó. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. El texto que hemos leído, queridos amigos, es de Mateo 4, desde el 17 hasta el 25, y se inserta dentro de la preparación para el ministerio público de Jesús. Esa es la sección en la cual se ubica. Y este texto ya nos abre la puerta para que nosotros podamos ya concretar algunos rasgos de Jesús como maestro. Fíjense cómo el evangelista, siguiendo la tónica precisamente de los cristianos provenientes fundamentalmente del judaísmo, está en primer lugar señalando una equivalencia entre la predicación de Jesús y la predicación del Bautista, porque en el versículo 3:13 se nos presenta ya la presencia del Bautista. Y antes, incluso en el capítulo 3, versículo 1, aparece proclamando en el desierto con la siguiente expresión: el Bautista proclama en el desierto, según Mateo 3:2, convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Y a continuación, el Bautista empezará a anunciar como preludio, como precursor, la presencia de Jesús. Dice el Bautista en Mateo 3:2, convertíos porque ha llegado el reino de los cielos. Y Jesús en Mateo 4:17 dice lo mismo, convertíos porque el reino de Dios ha llegado. Primer detalle importante, se está equiparando la presencia del Bautista con la presencia de Jesús, con una diferencia bastante grande.
Jesús es ya la presencia del reino. El reino ha llegado realmente con Jesús. El bautista es un precursor de la venida de Cristo. Primer detalle importante, rasgo importante de Jesús como maestro. Jesús viene anunciado a través de la enseñanza del bautista, pero la enseñanza de Jesús supera la enseñanza del bautista. Primer detalle importante. Segundo detalle importante que podemos extraer del texto que hemos leído, y se encuentra, queridos amigos, en el versículo 18 y 19, y podríamos decirlo en realidad desde el 18 hasta el 22, el llamado de los 4 primeros discípulos. Estamos hablando de un maestro, Jesús, que escoge a los discípulos. Habitualmente, los maestros de Israel más bien seguían un itinerario distinto. Los discípulos son quienes escogían al maestro. En el caso de Jesús, las cosas cambian. Él es el que elige. Y elige, como dice otro evangelio, a los que él quiso. Elige a personas muy sencillas, fíjense. Primer detalle, la equiparación con la enseñanza del bautista. Segundo elemento, él llama a los discípulos. No es que los discípulos acudan a él en primer lugar, él los llama. 3, otro elemento importante que vemos ya desde el versículo 23. Jesús recorre toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la nueva buena del reino. Estamos hablando de un maestro itinerante. Los maestros de Israel, por el contrario, son maestros que tienen una escuela estable. ¿Se dan cuenta cómo vamos viendo ya algunas diferencias de la presencia de Jesús como maestro, como rabí, en el Evangelio según San Mateo? Ya vamos viendo 3. Maestro itinerante. Otro elemento importante, miren ustedes de este texto pequeño cómo podemos sacar ya algunos elementos, rasgos fundamentales. Dice el versículo 23, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La enseñanza de Jesús, queridos amigos, no simplemente es una enseñanza con palabras. Jesús enseña con obras y con palabras. Y todo el Evangelio, según San Mateo, nos querrá precisamente detallar ese aspecto. Después de la presentación de los discursos, prácticamente a continuación viene un elenco de milagros. Las palabras se expresan a través de las obras y las obras concretan también las palabras que Jesús ha pronunciado. Ya lo decía precisamente un documento de la Iglesia que ustedes de repente conocerán que se llama Dei Verbum. En el número 2 se nos dice que la revelación del Señor, la revelación de Dios, se transmite a través de obras y palabras intrínsecamente ligadas. Fíjense que el Evangelio, según San Mateo, es un claro testimonio de cómo Jesús, el Señor, predica con obras y predica con palabras. Las obras explicitan, repito, las palabras, los discursos que Jesús va pronunciando. Un maestro entonces que se equipara al bautista y es más que el bautista. Un maestro que escoge él a los discípulos. 3, un maestro itinerante. 4, un maestro que enseña también con obras, que sabe mostrar la verdad de su enseñanza, la presencia del reino con obras. Es que efectivamente los milagros son una concretización de la presencia del reino entre los hombres, una presencia especial de Dios para transformar a la humanidad. Y un detalle también importante que ya no es del capítulo 4, es del capítulo 10, pero nos ilustra también otro aspecto en el cual el evangelista quiere distanciar a Jesús de los maestros de Israel. Y lo encontramos en el capítulo 10. Si nosotros leemos el capítulo 10 dentro del discurso de la misión, el capítulo 10, en los versículos 24 y 25, Jesús también detalla otro aspecto, un rasgo fundamental de su ser maestro. Dice así, Mateo 10, 24, 25. No está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su amo. Los maestros de Israel, queridos amigos,
podrían entonces terminar la enseñanza y podrían hacer que los discípulos sean también el futuro maestro. Pero en la escuela de Jesús, el discípulo nunca será más que el maestro. ¿Y saben por qué? Porque el maestro no es un hombre cualquiera, es el Hijo de Dios. De rasgos entonces importantes por los que nosotros vemos ya en esta primera parte la presencia de Jesús como maestro. Vamos a una segunda parte. Una vez que hemos mostrado a Jesús en esos rasgos generales, vamos ahora a introducirnos en esta segunda parte al discurso que encontramos entre los capítulos 5 y 7 del primer Evangelio. Me estoy refiriendo al discurso del ethos cristiano, el discurso de la vida cristiana, o discurso conocido también como el Sermón de la Montaña. Y se dice Sermón de la Montaña porque Jesús lo pronuncia precisamente en un monte, como dice ya el versículo 1 del capítulo 5. Nos introducimos entonces con un primer aspecto en esta segunda parte. Vamos a leer el versículo 1. El versículo 1 del capítulo 5 nos da ya algunas claves importantes. Dice así el texto: viendo la muchedumbre, subió al monte y se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Ese es el versículo 1. Y ustedes dirán: Padre, pero en ese texto podremos encontrar algunas cosas. Y yo les digo: claro que sí. Porque dice aquí: Jesús sube al monte. Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, les enseño más, en el libro del Éxodo, ¿quién subió al monte? Éxodo 19. ¿Recordarán ustedes quién subió al monte a recibir las enseñanzas de Dios? La respuesta es fácil. Me estoy refiriendo a Moisés. Entonces Jesús sube al monte y dice, se sentó. Padre, pero cualquiera se puede sentar. Sí, pero en la mentalidad del Antiguo Testamento, quienes se van a sentar son los maestros. Entonces, se nos avisora detrás la figura de Moisés, la figura de alguien que quiere enseñar porque se está sentando, y después dice, y sus discípulos se le acercaron. Queridos amigos, estamos frente entonces a la presentación de Jesús que está a punto de enseñar, Jesús maestro que va a enseñar. Pero la enseñanza que Jesús va a hacer va a tener algunos puntos de contacto importantísimos, como en el caso de Moisés. Por eso podríamos decir que en este versículo se nos está presentando a Jesús como el nuevo maestro. Si Moisés en cierto sentido es el maestro por excelencia, el maestro de la ley, no es un maestro de la ley, se entiende, pero si es el gran hombre de la ley, entonces Jesús se nos va a presentar en el capítulo 5, 6 y 7 como el nuevo Moisés, el que va a transmitir la verdadera ley. Si estamos hablando en el Éxodo, en el Antiguo Testamento, de la ley mosaica, de la ley de Israel, aquí, queridos amigos, estamos hablando de la nueva ley. Por tanto, ya vemos en esta segunda parte que al presentarnos el evangelista a Jesús como el nuevo Moisés, se nos está presentando como aquel que porta como maestro la nueva ley. Y a propósito, hay que decir que la nueva ley no es una ley antepuesta o contraria a la antigua ley. Por eso dice el versículo 5:17, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, dice el versículo 18, el cielo y la tierra pasarán antes de que pase una i o una tilde de la ley sin que todo suceda. Y dice más cosas. Lo que me interesa es que no hay una oposición entre la ley de Moisés y la ley que Jesús está enseñando. No, más bien tendríamos que decir con las palabras de nuestro querido Papa San Juan Pablo II, lo que va a hacer Jesús es llevar la ley de Moisés hasta sus últimas consecuencias. Va a llevarla hasta el extremo. Por eso a continuación, desde el versículo 5:20 prácticamente hasta el 5:48, el Señor nos está mostrando una comparación y una plenitud entre la ley de Moisés y la ley que Él, como Hijo de Dios, está proclamando. Dice, por ejemplo, versículo 5:21,
habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, ley de Moisés, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Y dice el versículo 22, pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, y bueno, algunas cosas más. Entendamos esa idea. Habéis oído que se dijo a los antepasados, tal cosa. Y Jesús a continuación dice, pero yo como maestro nuevo digo otra cuestión. Fíjense entonces que el maestro Jesús está superando, llevando a plenitud aquella enseñanza que Moisés ya dio en nombre de Dios al pueblo de Israel. Jesús como maestro se está entonces poniendo como el nuevo Moisés, aquel que va a dar las palabras de vida al pueblo. Y si queremos sintetizar todo este discurso, vayámonos al 5:48, Mateo 5:48, dice así, vosotros pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. La meta entonces que pone Jesús como maestro no simplemente es ser buenos, no solamente ser un hombre justo, sino más bien ser perfectos. Y la meta que nos pone, que pone a los discípulos de ayer y de hoy, es muy clara. Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre del cielo. La perfección que nos quiere enseñar este maestro es una perfección altísima, una perfección que supone, queridos amigos, participar de la vida divina, una perfección, una santidad, mejor dicho, que es posible gracias a lo que Él va a hacer con sus palabras y con la obra más importante, que no serán los milagros, sino su muerte en cruz. Gracias a la muerte en cruz nosotros podemos pensar que sí, con su ayuda, con su compañía, nosotros podemos llegar aquí en la tierra de modo parcial, pero en el cielo total, a ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. ¿Estamos? Fíjense ustedes cuántos detalles podemos sacar desde el capítulo 5. Pero si seguimos un poquito más allá, el maestro seguirá desplegando sus enseñanzas siempre a la par de la enseñanza del Antiguo Testamento. Por eso en el capítulo 6 se nos presentará la enseñanza de la limosna, la oración, el ayuno. Se nos hablará de la nueva oración. El maestro nos habla, nos enseña a orar, dirigiéndonos a Dios ya no como nuestro Padre, sino pensando que Dios no es como, sino dándonos cuenta de que Dios es Padre. Así podríamos hablar también del capítulo 7 y, queridos amigos, así podríamos hablar de prácticamente todo el discurso. Todo el discurso nos hace entender a nosotros que Jesús es el maestro que va a superar y nos va a traer la enseñanza plenitud, no una enseñanza que viene simplemente de Israel, una enseñanza que, como la de Moisés, viene de parte de Dios. Vamos rápidamente, se nos va pasando el tiempo, una tercera parte. Hemos visto, aspectos generales. En segundo lugar, algunos elementos muy sencillos de la presentación de Jesús como maestro, el nuevo Moisés, en el discurso evangélico, el discurso llamado el Sermón de la Montaña. Y hemos dado una conclusión: Jesús es maestro distinto y supera a Moisés porque es Hijo de Dios. Vamos entonces rápidamente a ver algunos aspectos de los otros discursos y nos vamos entonces rápidamente al capítulo 13. Podríamos ir al discurso de la misión, pero vámonos de una vez porque hay que ver algunos detalles de las parábolas. Y miren, pasa lo mismo. 13:1. Aquel día, no sabemos cuándo es, salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse en una barca y toda la gente quedaba en la tierra. Y les habló muchas cosas en parábolas. Si se han percatado, otra vez la misma actitud. Jesús mira a la gente, está cerca al mar y Jesús se sienta para enseñar a las gentes. Y les utiliza términos muy cercanos a ellos. Esta presentación de Jesús como maestro en parábolas la comparamos, es verdad, la podemos ver también con los otros evangelistas, concretamente con Marcos y con Lucas. Las parábolas de Jesús también se nos presentan en esos evangelios.
Pero yo quería señalarles, en primer lugar, la actitud de mirar el horizonte, la actitud de sentarse y de querer enseñar, queridos amigos, a los discípulos y a todos aquellos que están escuchándole. El detalle del Evangelio según San Mateo también es interesante cuando nosotros vemos la explicación de la parábola del sembrador, porque Jesús va a querer enseñar, pero sabe, dice aquí el versículo 13-15, tomando al profeta Isaías capítulo 6. La enseñanza de Jesús puede ser bastante pedagógica, bastante asequible, bastante entendible en un primer lugar, pero se encuentra con una resistencia, el corazón de los hombres. Tomando el texto de Isaías capítulo 6, 9 y siguientes, allí nos daremos cuenta de que Jesús predicará, pero muchas veces la enseñanza no entrará en el corazón, porque dice el versículo 15 de Mateo 13, 15, porque se ha embotado el corazón de este pueblo. ¿Sí? Esa es la razón por la cual hay una especie de cortocircuito, queridos amigos, entre la enseñanza de Jesús, la palabra de Jesús que es eficaz, y el interior de los hombres. La eficacia no se duda, la eficacia de la palabra de Jesús es indudable. Hace mucho tiempo decía, por ejemplo, San Pablo a sus amigos de Roma, en Romanos 1, que el Evangelio es fuerza de Dios para aquel que cree. Es decir, estamos hablando de que el Evangelio, la palabra de Cristo, tiene potencialidad, poder transformante, transformador. Sin embargo, fíjense, la libertad del hombre hace que a veces la palabra sea ineficaz en el corazón, pero no por sí misma, sino por el corazón duro. El discurso parabólico nos hace entender ese detalle. La presencia del reino de Dios, pero una presencia que se pone a la puerta del hombre, una presencia que puede inundarlo, siempre y cuando el hombre no tenga ese corazón embotado. Fíjense entonces ese detalle del discurso de las parábolas, que las podemos encontrar, repito, también en los otros textos. Detalles también similares encontraremos en el discurso del capítulo 18, es decir, del discurso eclesiástico. Allí Jesús, como maestro, también va a querer formar. Ya está próximo a los momentos de su pasión y Jesús se va a encargar de formar, como maestro, a una comunidad a la cual después le daremos un nombre, comunidad llamada Iglesia. Esa iglesia partirá entonces de la comunión que existe entre los discípulos. En el capítulo 18, el evangelista nos muestra cómo Jesús también no solamente da enseñanzas profundas, espirituales, sino también algunas enseñanzas que son disciplinarias. Por ejemplo, el tema de la corrección fraterna, por ejemplo, el tema del escándalo en 18.5, por ejemplo, el tema de la oración en común, el tema del perdón de las ofensas, elementos que son básicos para la comunión en el seno de esta comunidad que Jesús está formando y que llamaremos después Iglesia. Un maestro entonces de espiritualidad, un maestro porque es el Hijo de Dios, pero un maestro también de cosas muy concretas, disciplinarias, dentro de esa comunidad. Eso mismo también, estamos yendo un poquito rápido, encontraremos en el capítulo 24. Estamos refiriéndonos al 24 y 25, lo conocido como el discurso escatológico. Jesús entonces empieza mirando precisamente al templo y aceptando la pregunta de los discípulos: dinos cuándo sucederán estos acontecimientos finales. Los discípulos le dicen: dinos cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Un maestro apocalíptico, porque este discurso nos quiere mostrar algunos elementos ya del fin de los tiempos. Un maestro, para sintetizar, queridos amigos, que puede enseñarnos más de lo que un rabí ordinario de Israel puede comunicar a sus discípulos. Un maestro especial por una razón, porque Jesús detrás no son solamente un ser humano, no es solamente un hombre. Nunca olvidemos que detrás de esta figura, de esta presentación, de ese rostro de Jesús maestro, hay otros rostros importantes. Que Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios.
Los evangelios de la infancia, capítulo 1, de modo especial, nos presentarán a Jesús como el Emmanuel, es el Dios con nosotros. Ese es un elemento diferencial de los maestros de Israel. Son humanos, ellos aprenden cosas, serán maestros después de un tiempo. Jesús nunca dejará de serlo. Y sus discípulos nunca serán maestros de la talla de Él, porque Él es el Emmanuel, el Hijo de Dios. Ojalá que estos minutos que hemos estado, queridos amigos, puedan ayudarnos a leer de repente con más calma. Primero, a mirar a un Jesús que quiere enseñarnos. Y en segundo lugar, que nos sirva a cada uno de nosotros para presentarnos o para profundizar un poquito en esa enseñanza de Jesús como maestro. No se olviden, en el primer evangelio siempre habrá un correlato con las enseñanzas de Moisés y con las enseñanzas de los maestros de Israel. Hay una comparación constante con las enseñanzas de los maestros en el Antiguo Testamento. Nunca olvidemos ese detalle. Queridos amigos, un gusto poder estar siquiera estos minutos con ustedes. Yo les invito, un pequeño paréntesis, les invito también a que puedan ver otras imágenes de Jesús, otros rostros de Jesús que complementan muy bien y que podrían ser en cierto sentido base para comprender a Jesús como maestro en Mateo. Les invito a que vean a Jesús como el Emmanuel. El capítulo 1 nos presentará ese correlato de Jesús, el Dios con nosotros. Mateo 1:23, pero también prácticamente Mateo en su último versículo, hablamos del 28:20, dice: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús es el Emmanuel que estará con los hombres. Jesús Emmanuel, Jesús el Hijo de Dios, ya lo hemos señalado que es básico, y finalmente otro rostro que también podría servirnos para profundizar, no solamente en Mateo, sino también en Marcos y Lucas. La presencia, el rostro del Mesías sufriente. Un Mesías que dista mucho de la presentación que los judíos esperaban de él. Un Mesías glorioso versus un Mesías sufriente. Queridos amigos, que sigan disfrutando de este diplomado, El rostro de Jesús en los Evangelios. Que Dios les bendiga.